Buenos días, soy la arquitecta Castellanos, profesora de la Cátedra de Estructuras 1. En la clase de hoy vamos a estudiar los esfuerzos de corte y el pandeo en las piezas estructurales. Esta clase estará dividida en dos videos. Anteriormente se estudió el módulo resistente, que es la propiedad de la forma de la sección resistente a la flexión, el momento de inercia, que es la propiedad de la forma de la sección resistente a la deformación. Se analizó qué pasaba cuando se alejaba el material de una sección de los ejes de inercia y se concluyó que la resistencia de una sección sometida a la flexión depende de la geometría de la sección y de la resistencia del material que la compone. Se analizó la flecha de deformación. Se analizó que el coeficiente en la fórmula depende de los apoyos, cuando hay mayor carga en una pieza estructural hay mayor flecha, cuando hay mayor luz hay mucho mayor flecha. Y se analizó la rigidez, que está compuesta por el módulo de elasticidad del material y del momento de inercia. El módulo de elasticidad depende del material, que es la capacidad resistente a ser deformado, a ser acortado o a ser alargado. Y el momento de inercia es la propiedad de la forma de la sección resistente a la deformación. En un elemento estructural sometido a flexión, también habrá tensiones de corte que deben ser resistidos por esa sección. Al considerar los esfuerzos internos que se generan en una pieza estructural sometida a trabajo a flexión, se destacó que las dimensiones necesarias de las secciones están decididas o dimensionadas por los requerimientos de los esfuerzos correspondientes a los momentos flectores. La acción externa flectora tiene que ser equilibrada por la cúpula interna de reacción constituida por las resultantes de compresión y tracción. También se estudió que hay otra acción externa de fuerzas en una viga, que es el esfuerzo de corte, que produce deslizamientos verticales y horizontales, los que deben ser contrarrestados con esfuerzos internos de corte. En este modelo se puede visualizar piezas de madera vinculadas con piezas de goma, donde se puede observar los esfuerzos internos de una viga. Podemos ver los acortamientos y alargamientos que se producen debido a la flexión y los deslizamientos verticales, en este caso, debido al esfuerzo de corte. Como sabemos que el corte es una implicancia de la flexión, este se origina en la pieza estructural donde dos secciones próximas entre sí producen dos fuerzas iguales y de sentido contrario que tienden a desgarrar la sección, tanto verticalmente como horizontalmente. Si observamos un modelo de viga resuelta mediante simple superposición de piezas, al flexarse por la acción de cargas, las distintas piezas se flexarán independientemente. Si previamente se han marcado líneas verticales de referencia, al flexarse estas líneas se presentan como trazos discontinuos, los que muestran desplazamientos entre las caras de las piezas en contacto. Este desplazamiento nos muestra que se producen esfuerzos de corte longitudinales. Observando los desplazamientos longitudinales sobre la base de dichas líneas testigos, se pueden observar que en los extremos es su mayor valor de corte, siendo en el centro totalmente nulo. Los esfuerzos de corte verticales tangenciales a la sección se generan cuando las fuerzas actuantes iguales y de sentido contrario se sitúan en dos planos muy próximos entre sí. A esta acción
se opone el material, generando reacciones de corte tau B, con el propósito de establecer el equilibrio. En una viga simplemente apoyada, consideramos un prisma situado en el plano neutro, en el plano del eje neutro, que esté libre de tensiones normales. En las caras verticales actuarán tensiones cortantes, tau B, y en las caras horizontales, tensiones horizontales de corte, tau H. Se supone, por su proximidad, que las tensiones verticales son iguales entre sí y de sentido contrario. Lo mismo ocurre con las horizontales. Podemos observar que por acción de los esfuerzos de cortes se generan dos resultantes inclinadas a 45 grados, que no son otra cosa que esfuerzos de tracción y de compresión, que producen los deslizamientos en la sección, que son los esfuerzos de corte. Cuando se trata del diseño de vigas, es necesario dimensionar con los esfuerzos de momento flector, ya que son valores mucho más grandes que los requerimientos de los esfuerzos de corte, por lo que solamente hay que verificar el corte en una etapa posterior al dimensionado. Para verificar el tau máximo en una sección rectangular de material homogéneo, tenemos la fórmula de el tau máximo es igual al esfuerzo de corte sobre B por Z. Esta fórmula tiene que ser menor o igual al tau admisible, que lo sacamos de tabla, están en el aula virtual. Corte, el esfuerzo de corte máximo en una viga simplemente apoyada es Q por L sobre 2. B es el ancho de la sección y Z es el brazo de palanca, que lo estudiamos anteriormente. Para el caso de una sección rectangular maciza es 2/3 de H. De esa fórmula, si vamos despejando y reemplazando los valores, podemos observar que el tau máximo, que es Q sobre B por Z, termina con una fórmula despejando donde tiene inversamente proporcional la sección B por H. En caso de que no sea admisible el esfuerzo de corte, vamos a redimensionar aumentando la sección para tener un menor esfuerzo de corte. Para calcular el tau admisible en los perfiles metálicos tenemos otra fórmula. Tenemos que el tau máximo es igual a 1,5 el esfuerzo de corte sobre D, que es el espesor del alma del perfil, por H menos 2T. H menos 2T es el brazo de palanca, que sería la altura del perfil menos 2 veces el ala del perfil. Entonces, de esa manera podemos calcular el valor del esfuerzo de corte y luego tener que compararlo con el tau admisible, que lo sacamos de tabla.